Bueno, y lamentablemente tenemos que cambiar de tema. Vamos a tener que volver a hablar de femicidios. Todos los días, cada 32 horas, se mata una mujer en nuestro país. Y el último caso que fue noticia es el de Paola Estefanía Tacacho, una joven profesora de inglés salteña, pero que vivía en Tucumán, y que fue asesinada a puñaladas por Mauricio Parejas, un acosador que desde 2015 fue exalumno, este joven de ella, y desde 2015 que la acosaba. Ella lo había denunciado en varias oportunidades, 16 veces lo denunció, y sin embargo él la atacó en pleno centro de la capital tucumana, y luego del femicidio el agresor se suicidó. Como fue en pleno centro, hubo vecinos que lo atraparon a este hombre, no permitiéndole que se escapara, y él con el mismo cuchillo con el que mató a Paola se suicidó este hombre. A través de las redes sociales la acosaba, ella no sabía ya cómo denunciarlo y lamentablemente murió esta joven profesora de inglés este fin de semana. Un nuevo femicidio en la República Argentina y, como bien decías, Mercedes, con la inacción de quienes tendrían que haber actuado, porque hubo denuncias, porque se manifestaba previamente. Bueno, y esta es toda una situación, ¿no? Habitualmente sucede este tipo de casos. Estamos con Silvia Ferreira, coordinadora de Mumalá Nacional, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, Silvia. Bienvenida, Silvia. Bueno, lamentablemente, para seguir hablando de estos números que duelen y estas noticias tan tristes que hay que dar, ¿no? El asesinato ahora de esta joven profesora de inglés, pero que suma a tanto ya en lo que va este 2020. Claro, nosotros tenemos registrados en el Observatorio Mumalá Mujeres, Disidencias y Derechos, en lo que va del año 275 muertes violentas a causas de violencia machista, ¿no? De esas tenemos que 227 son femicidios directos a mujeres por violencia de género, otras 23 muertes vinculadas y otras 4 transtravesticidios, ¿no es cierto? Tenemos además 48 casos en investigación y 226 intentos de femicidios que también necesitamos que se tengan en cuenta porque casi duplicarían la cantidad de este tipo de delitos en lo que va del año, ¿no es cierto? Y esto que señalaban ustedes, también para tener en cuenta este caso de las personas que ya han iniciado denuncia previa o han tenido alerta previa, casi el 20% del total de femicidios, ¿no? ¿Y esto por qué se da? ¿Qué falta? ¿La acción, la decisión? ¿Están las normas pero no se aplican? Porque ahí hay responsables, indudablemente, de una persona que había denunciado, que había manifestado, que había identificado a un acosador, a uno le queda la sensación de que es sumamente evitable este final. Claro, tenemos por un lado la actuación de las instituciones del Estado que deben actuar cuando hay una alerta, ¿no es cierto? Esto es cuando entendemos que en el caso concreto del que mencionaban ustedes allí en Tucumán había una orden perimetral que había sido librada por la justicia y sin embargo, bueno, tuvo el desenlace que tuvo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver también en alguna medida con eso, con que las instituciones del Estado que tienen que actuar, tienen que actuar con rapidez, con urgencia, acorde a lo que está sucediendo, ¿no? De saber que se pueden prevenir este tipo de femicidios, se pueden salvar vidas. Y también me parece que es importante esto de señalar que la ley Micaela es la herramienta más idónea para poder avanzar en ese sentido, en la instrumentación en los 3 poderes del Estado, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino que también en el Poder Judicial fundamentalmente. Y otra cosa a tener en cuenta, es importante que nosotras avancemos con este tipo de debates desde la perspectiva de género en otras instituciones de la sociedad, no solo en el Estado, porque también es importante alertar al entorno de las personas que atraviesan situaciones de violencia, de la importancia de iniciar acciones, de buscar ayuda, de iniciar la denuncia. Nos parece que eso también, porque muchas veces en el entorno familiar o en el entorno de trabajo se subestiman un montón de situaciones que es importante que se tengan en cuenta cuando hay que tener una alerta ante una situación de violencia en todas sus modalidades, para no llegar, no es solamente la violencia física, ¿no es cierto? También está la ciberviolencia,
está también la violencia económica, la violencia psicológica. Entonces, son todos aprendizajes que necesitamos que se hagan rápidamente en nuestra sociedad para prevenir todas estas víctimas. Sí, qué importante, Silvia, lo que estás diciendo de alertar a un familiar, de animarse a contar, pero lamentablemente fíjate que en la práctica lo que se complica, porque bueno, vuelvo a la situación y a la historia de Paola, ¿no? En 16 oportunidades había denunciado a este acosador que no la dejaba en paz. Había tenido que cerrar todas las redes sociales porque la hostigaba continuamente, o sea, ya dio a conocer, toda su familia sabía de la historia de este acosador y sin embargo la terminó matando igual en pleno centro de Tucumán, ¿no? Digo, ¿cómo? Pareciera que no alcanza ni siquiera animarse a contarlo. ¿Hay algo? No alcanza porque, bueno, tenemos esta situación, ¿no? De que necesitamos que las instituciones que tienen que actuar actúen y rápidamente. Entonces, bueno, nosotras siempre venimos alertando de esto de que en el caso de la justicia es una de las instituciones que más trabajo hay que hacer, ¿no? Porque se sigue subestimando, se sigue por lo menos demorando un montón de acciones que necesitamos que se instrumenten rápidamente. También este tema de que necesitamos que haya más fiscalías con orientación de género en cada una de las provincias, porque también hay que decirlo, todo el aparato institucional, judicial, que esté a servicio de esta demanda por violencia de género, no está en alguna medida establecida en cada una de las instituciones de las provincias. Entonces eso también es importante, avanzar con la capacitación en perspectiva de género, pero también dar la estructura que requiere este tipo de atención, ¿no? Muchas veces se libran perimetrales y no las sigue nadie, es la justicia la que tiene la tarea de seguir cada uno de los casos para que no deriven en situaciones más violentas o femicidios, ¿cierto? Es clave, Silvia, trabajar en las perspectivas de género en las distintas instituciones, en los distintos estratos de la sociedad es sumamente importante para seguir dando un paso hacia adelante. La ley Micaela hay que hacerla cumplir, que no queden en letras muertas, lo que vos decías, que cada una de las perimetrales, por ejemplo, se cumpla y que si no se cumplen se actúe en consecuencia, porque eso es fundamental, no solamente dictar una perimetral, sino también seguirla y que eso se respete, ¿no? Claro, y también generar un montón de mecanismos de prevención, que también es importante. Claro. ¿Cierto? Estamos hablando acá de la ley Micaela, estamos hablando también de la ley de educación sexual integral. Esto también es importante porque en las instituciones educativas también tiene que haber un fuerte trabajo sostenido en el tiempo y profundo respecto a la prevención de la violencia, a derribar los estereotipos de género, a poder abordar la sexualidad libremente. Nos parece que eso también tiene que ver con una tarea preventiva que lamentablemente no se está cumpliendo en todo el territorio de nuestro país. Y Silvia, pasan los meses y seguimos dando a conocer siempre los mismos datos, ¿no? Lamentablemente no cambia nada, pero en cuanto a los porcentajes, en general se sigue repitiendo que en la mayoría de los casos el femicida conoce a la víctima, o tienen alguna relación, la mayoría de los casos se dan en las viviendas. O sea, cómo se repiten las historias, ¿no? Y no cambia nada. Se repite porque no hay instrumentos, no hay políticas que aborden ese diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que rápidamente se instrumenten muchas políticas que han sido anunciadas ya, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, hay un montón de medidas económicas que han sido anunciadas, pero sin embargo, en el terreno de la realidad, su instrumentación todavía falta muchísimo, ¿no es cierto? Tenemos un montón de cuestiones que hacen a la asistencia económica de las víctimas de violencia machista, como el programa Potenciar Trabajo, el programa Acompañar, y sin embargo vemos que esas medidas económicas que ayudarían muchísimo a muchas mujeres a poder iniciar un nuevo proceso no se instrumentan en la igual medida. Ustedes fíjense que con este tema de la IFE, ¿no? Que se suspendió, que todavía no tiene fecha de cobro del próximo pago, hay un montón de mujeres que cobran la asignación universal por hijo que hoy se ven sin esa ayuda esencial ante esta crisis, mujeres que son en muchos casos trabajadoras en los hogares por hora, en limpieza, en cuidado de adultos, y sin embargo, desde el inicio de la pandemia contaban con esa ayuda que era el IFE, y a partir de octubre hoy no están cobrando. Entonces necesitamos que instrumentar rápidamente un montón de ayudas para que las personas que atraviesan esta situación y tienen pocos recursos para lograr su autonomía efectivamente puedan iniciar un camino distinto lejos de su agresor, ¿no es cierto?
Silvia, muchísimas gracias como siempre por el contacto con Telediario Federal. Nosotros tenemos el objetivo de visibilizar cada uno de los femicidios que ocurren en nuestro país, no solamente los que ocurren y los que alteran a la prensa denominada prensa nacional, sino también esto que sucede en Tucumán, que sucede en Tierra Adentro, que sucede en nuestro país, porque nos parece que es la forma, trabajar, visibilizarlo para que esto no suceda más, para que se vaya achicando esos números que recién decía Mercedes y porque viva las queremos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y agradecidísima siempre esta importante tarea que hacen en los medios de comunicación para seguir poniendo esos temas en la agenda. Hasta luego. Abrazo.